Bueno, pues una vez más, compañeros, sean bienvenidos a esta Auto Expo Automotriz Internacional 2021. Bueno, una de tantas charlas que nos toca participar y que con todo gusto lo hacemos. En esta ocasión, pues este tema que escogimos es escáner contra osciloscopio. Creo que son dos herramientas que vienen de la mano. Es importante el uno como el otro, ¿no? Porque obviamente pues con un escáner podemos tener un código de folio, pero con el osciloscopio tener la certeza del diagnóstico. Yo siempre, recuerden que he comentado que la importancia del equipamiento del taller es muy importante. Sí, la preparación, sí, el estudio, la capacitación en nuestra área, ¿no? Que es lo que nos toca, periódicamente estar actualizando y preparándonos en esto. Quien le gusta ser autodidacta, quien le guste participar en los cursos, quien le guste mucho el internet. Ahorita con esta situación de la pandemia, pues creo que hemos visto que salieron muchísimos compañeros dando esta capacitación en línea. Pues algunos les gustan, otros no les gustan, pero todo el aprendizaje siempre será bienvenido, todo el aprendizaje siempre será excelente. Entonces, yo en esta ocasión quiero compartirles unos ejemplos de fallas que nosotros hemos tenido aquí en el taller, y vamos a analizarlos, tanto, pues bueno, una de ellas el osciloscopio contra el escáner, para nosotros hacer un diagnóstico certero, es decir, que nos puede agilizar mucho. No quiero decir, aquí yo siempre he dicho en las capacitaciones, yo creo que todo el mundo tenemos la capacidad. Creo que de esto vivimos desde hace muchos años de esto, y creo que hemos reparado coches durante toda la vida. Entonces no se trata de decir quién es el mejor, quién es el más bueno. No, creo que todos en este caso estamos dentro de una competencia. Pero el detalle es que cuántas ocasiones hemos invertido tiempos muertos en una reparación. Sí, que nos damos una revolcada en el auto, pero si tuviéramos la herramienta necesaria o indispensable para el diagnóstico electrónico, pues obviamente, y creo que otra cosa sería mucho más fácil y ahorrarnos tiempo, y a final de cuentas sabemos que el tiempo en nuestros talleres es dinero. Entonces es necesario profesionalizarnos, claro, es necesario invertir en equipamiento, en herramienta, claro, eso es necesario. Entonces vamos a analizar una serie de fallitas aquí, y quiero por favor que nos acompañen. Esperemos que esta charlita sea de suma utilidad, y pues vaya, ustedes, compañeros que están dentro, iniciando esta parte del diagnóstico automotriz, pues se trata de movernos el tapete para que vean ustedes que esta parte del manejo del osciloscopio, lo que es un diagnóstico con escáner, ver un flujo de datos, no es nada del otro mundo, no es nada complicado. Recuerden que lo he comentado en otras charlas, la electrónica nos está comiendo a pasos agigantados, pero la misma electrónica es la que nos está dando las armas para podernos defender. Nada más que hay que invertir para poder obtener esas armas. Entonces, ¿me acompañan? Vamos a ver nosotros precisamente esos diagnósticos. Primero, el primer diagnóstico que es el que vamos a analizar. Fíjense que es un vehículo, es un Chevrolet Cruze modelo 2010. Este vehículo, con un poquito de antecedente, viene con una falla, inestabilidad del motor,
de pronto unos minutos trabaja bien, de pronto viene tironeo, el motor ya tarda en arrancar, las bujías se contaminan de combustible, o sea, es una falla por ningún lado, pérdida de potencia. El auto, pues bueno, tiene poco que lo compraron y pues empezó a fallarles. Se supone que el auto estaba trabajando bien y de pronto la falla inicia de esta manera. Entonces, procedimos primero a conectar el escáner, que es lo que vamos a llevar ese procedimiento, para ver el código de fallo, y de ahí vamos a partir para analizar precisamente esta unidad, este vehículo Chevrolet Cruze, modelo 2010. ¿Me acompañan? Vamos. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Bueno, pues en esta ocasión, para esta Expo Automotriz Virtual 2021, pues uno de los temas que quiero que nos acompañen aquí es referente al equipamiento de nuestros talleres, es decir, escáner contra osciloscopio. Sabemos que son dos herramientas sumamente importantes, las dos van de la mano para poder tener un diagnóstico eficiente. Y para este punto yo quiero poner el ejemplo de este vehículo. Este es un Chevrolet Cruze modelo 2010, el cual el carro está llegando por una falla, pérdida de potencia, el auto no se mantiene, la inestabilidad, en fin, voy a echar a andar, a ustedes ahí se van a dar cuenta en el sonido, las condiciones de operación de este motor. Se apaga, no se mantiene el ralentí. Ahí está, totalmente inestable, cabeceo, de pronto unos momentos estable y de pronto se apaga de nueva cuenta. Correcto. Entonces, esa es la queja que el cliente trae del vehículo, esa pérdida de potencia, inestabilidad y se la apaga cada rato. Correcto. Entonces, de aquí procedemos, para lo cual vamos a utilizar nosotros este equipo de Snap-on, que es el Solus Ultra. Conectamos el escáner y quiero que verifiquen ustedes el código de falla que nos está dando en este momento. Sí, a ver si la luz no nos alcanza a interrumpir, pero el código de fallo es correlación entre sensor del árbol, ¿sí? Sensor B. O sea, es correlación. Recuerden que este vehículo pues tenemos distribución variable y es el único código que tenemos nosotros almacenado aquí en la unidad. Ahora, esos códigos de fallo, si me acompañan por favor aquí, quiero que observen aquí esta cabeza que tenemos acá. Muchas veces estos códigos de correlación entre árbol y cigüeñal, pues son estas las condiciones. Vean ustedes esta cabeza cómo está, totalmente llena de lodo, llena de carbón. Los solenoides de tiempo variable que los tenemos aquí en esta parte de la cabeza. Aquí tenemos los elementos reductores, acá están los sensores, el de admisión y el de escape. Pero todo este lodo que tenemos acá, pues obviamente no nos va a permitir una buena operación en los engranes de los sprock que tenemos aquí de tiempo variable. Así es de que muchas veces esos códigos son ocasionados por toda esta suciedad que tenemos en los motores. Recuerden que todo esto lodos, toda esta suciedad es falta de mantenimiento. De por sí estos motores trabajan a unas elevadas temperaturas y recordemos que nosotros que el aceite que hace todo este recorrido aquí a través de la cabeza, pues prácticamente el aceite está pasando esto, se está cocinando el aceite en la parte superior de la cabeza. Entonces, si no ponemos el aceite correcto en tiempo y forma, pues obviamente esto es lo que nos va a estar ocasionando. Pero bueno, esta la tenemos aquí como ejemplo para corroborar que esos códigos de correlación entre árbol y cigüeñal, sensor A o sensor B, pues puede ser ocasionado por esta razón. ¿Podríamos tener el mismo efecto en este vehículo del Cruze? Sí, sí podría ser. Así es de que ahora vamos a proceder nosotros a revisar la concordancia, porque aquí también hay otro detalle. Si el auto está bien sincronizado, algún trabajo le hayan hecho en la cabeza, que haya quedado el tiempo pues no brincado, vaya, que es el nombre completo que le damos. Entonces, de aquí me acompañan por favor. Y para lo siguiente, nuestro siguiente paso del diagnóstico para este Cruze, que ahora vamos a colocar nosotros el osciloscopio de Snap-on, que es el Vantage. Vamos a colocarlo, conectamos
tanto en el árbol de levas de admisión como en el árbol de levas de escape, y vamos a analizar nosotros la gráfica, el patrón de señal que nos está dando este vehículo, y de aquí es donde vamos a partir nuestro diagnóstico. Así es de que acompáñenme y analicemos cada una de las gráficas que nos está dando aquí el sistema. Bueno, como ustedes ya observaron el comportamiento del motor ahorita que le dimos marcha, y además con el escáner que utilizamos ahorita de Snap-on también, que ya vimos nosotros el código de fallo. Bueno, ya una vez que analizamos, que leímos el código de fallo, pues en este momento nos estamos yendo a revisar con el osciloscopio. Vamos a utilizar aquí el Vantage, y vamos a conectar los dos canales, el canal 1 y canal 2, en los sensores de posición de árbol de levas. Como vimos anteriormente en lo que les explicaba, que muchas veces el código de la correlación entre árbol y cigüeñal pues se da por precisamente los lodos, toda esa suciedad que acabamos de ver en esa cabeza que pusimos de muestra. Entonces, cuando no se le dan los mantenimientos preventivos al vehículo, bueno, pues son las consecuencias que se está suscitando. Recordemos que aquí tenemos un sistema de distribución variable. Recuerden que estos sistemas de distribución variable, su finalidad, ¿cuál es? Pues obviamente lograr lo que ingeniería está buscando durante mucho tiempo, lograr el perfecto llenado, el llenado eficiente de la cámara de combustión. Eso es lo que están buscando. Entonces, con ese sistema de distribución variable, en el cual en este sistema del Chevrolet que pusimos como ejemplo, pues se está jugando con el giro de los árboles de levas. Para ello depende totalmente de la hidráulica. Recuerden que la computadora comanda una señal de ciclo de trabajo. Esa señal de ciclo de trabajo va de acuerdo a la señal de carga que está recibiendo la computadora a través del sensor de cigüeñal, a través del sensor MAF, la temperatura del motor, en fin, y obviamente pues el sensor del pedal del acelerador. En base a esa señal de carga, que es el requerimiento de potencia, pues la computadora determinará el ciclo de trabajo del solenoide, y ese solenoide permitirá el flujo hidráulico correspondiente para poder adelantar el árbol de levas de admisión y que abra antes. Sí, a diferencia de un sistema convencional. ¿Para qué? Para que se llene la cámara mucho más rápido y tenga obviamente un volumen mucho más grande. Obviamente pues también en el árbol de escape pues tiene que tener esa función, ¿sí? Para poder hacer la función igual de la EGR, para poder diluir la mezcla y bajar emisiones contaminantes. Y además, para que la válvula de escape abra también antes, se adelanta la apertura de la válvula de escape para evitar resistencia al giro del cigüeñal por el pistón que va en la fase de escape, expulsión de esos gases. Entonces libera la presión de ese cilindro acumulada. Bueno, entonces ya como ya descartamos ahí que si el motor está sucio o no está sucio el motor, pues procedemos primero a conectar el osciloscopio, como les dije, en el sensor de árbol de levas de admisión y en el sensor de árbol de levas de escape. Y aquí nos damos cuenta de que hay un problema de correlación. Ahí está el código que nos está verificando, que nos está dando eso, porque aquí vemos que las señales no están alineadas, están desfasadas las señales del árbol de admisión con el árbol de escape. Para empezar, aquí nos damos cuenta que existe un problema, pero quiero que analicemos esta gráfica y observemos que aquí también existe otro detalle. Vean, aquí en este punto, fíjense bien, corresponde al árbol de levas de admisión y corresponde al árbol de levas de escape. Pero quiero que vean aquí la señal como no está totalmente uniforme. Es decir, nosotros tenemos el osciloscopio a 20 voltios por división con un tiempo de 500 milisegundos por división. Correcto. Pero lo importante es nuestro trazo. Esta es la línea 0, aquí está, del canal 1 y del canal 2. Pero quiero que observen aquí que la señal se ve aquí un poco deforme. Igual manera aquí, en la parte de la cresta, en la parte de la amplitud, fíjense cómo aquí la señal tiende a bajar. Además, aquí hay una deformación que se ve por aquí, en este diente de este árbol de levas de escape, y hay un detalle por aquí en esto. O sea, si la señal ustedes le sacaron una línea recta, ustedes verán que la señal está medio distorsionada, como cuando tus puntas del osciloscopio no están
bien calibradas, bien ajustadas. Entonces no hay una señal así bonita, una señal cuadrada netamente. Está medio rara la señal. Bueno, en un principio pensamos que era problema de las pinzas del osciloscopio, la punta de prueba, pero no. Ya corroboramos con otro equipo, con otro osciloscopio, y la señal está totalmente deforme. Lo corroboramos, esto lo van a ver ustedes en la segunda, el segundo vehículo que tenemos como ejemplo de aquí de este mismo tema, es el de un neón, y ustedes van a corroborar la señal del neón como la señal es totalmente cuadrada, porque ahí el problema es otro. Pero aquí hay una deformidad. Entonces, además de la deformidad que tenemos de la señal como distorsionada, también no están alineadas árbol y cigüeñal. Entonces aquí existe un problema más en el auto, y al cual vamos a analizarlo bien. Entonces ahora vamos a proceder a desarmar, a quitar la tapa de válvulas, la tapa de punterías, para ponernos a revisar más a fondo qué es lo que pasa con este vehículo. Quiero aclarar que este vehículo, en la inspección visual que le vimos al vehículo, por fuera, por la cabeza se ve muy limpia, igual manera el cárter. O sea, ese vehículo sí le hicieron ya alguna reparación. Incluso por la parte de abajo, al observarlo, nosotros vimos que le cambiaron la bomba del aceite y el cárter se ve completamente limpio. O sea, inmediatamente nos damos cuenta cuando desarmaron esa unidad. Entonces es muy visible precisamente ese desarme. Entonces vamos a ver qué encontramos dentro de la tapa de válvulas. Y ahí analizamos precisamente ya a fondo qué es lo que está pasando con este vehículo. Bueno, pues siguiendo con el procedimiento que estuvimos checando en el diagnóstico para este Chevrolet Cruze, ya después que vimos códigos de falla con el escáner, ya vimos la gráfica que nos dio el osciloscopio, ya cuando desarmamos, vean ustedes lo que encontramos aquí en este vehículo. Obviamente pues hay una reparación, está muy limpio, si lo pueden ver ese motor, hay una reparación previa que le hicieron. El vehículo, recuerdo, lo compraron así, ya con la falla, que pues les habían dicho que nada más era falta de mantenimiento. Pero quiero que observen ustedes aquí, en el reluctor, aquí en el árbol de levas de admisión, quiero que vean ustedes este diente, creo que se alcanza a percibir perfectamente que está soldado. Ya que estos de pronto se llegan a fracturar los dientecitos, pero eso de soldarlos pues no funciona, porque obviamente se va a magnetizar el elemento y nos va a dar la señal en forma errónea. Esto hablando en el árbol de admisión, pero hablando en el de escape, también aquí se alcanza a observar cómo este diente del reluctor también está soldado. Entonces aquí no hay otra más que conseguir los árboles de levas, reemplazar los árboles de levas y obviamente continuar ya con la revisión del sistema para ver si no trae otro problema más ese vehículo en la parte interna del motor, pero todo apunta o todo aparenta que todo el problema vaya a ser esta situación de los árboles de levas. Pues compañeros, para cerrar la idea de este problema de este Chevrolet Cruze, como ya lo vieron ustedes en las secciones de las imágenes que acabamos de presentar, ya vieron que la cabeza está completamente limpia, como bien lo mencionamos, el trabajo que se le hizo. Pues vaya, el problema de la distorsión de esa, ¿cómo se llama? De esta imagen que estamos viendo aquí, que está distorsionada, no es otra cosa más que por la situación de los dientes que soldaron. Ya vieron, tanto admisión como escape, el dientecito del reluctor lo soldaron. Y recuerden que pues no funciona, porque a final de cuentas el elemento reluctor no es un metal cualquiera, sino siempre cumple con propiedades magnéticas. Entonces, al momento de que nosotros lo soldamos, obviamente pues pierde sus propiedades. Entonces aquí hay una deformación que tenemos. Y además, pues recuerden que ese reluctor pues entra como si fuera un casquillo. Pues ahí, si lo comparamos, nosotros hicimos la comparación con la cabeza que vieron ustedes ahí sucia, que también corresponde a un Cruze. Entonces ahí vamos a ver que está desfasado, o sea, no coincide la posición de los árboles, la leva,
con la posición del reductor. Es por eso que vemos aquí el desfase en esa cabeza que tiene montado el auto. Entonces, esa cabeza que ustedes vieron totalmente contaminada, bueno, pues fue la que conseguimos nosotros para hacer el reemplazo y hacer la reparación de este Chevrolet Cruze. Hay que darle su limpieza, hay que dar una reparación a la cabeza. Y pues bueno, vamos a hacer el reemplazo completo de la cabeza, porque no sabemos qué reparación le hayan hecho. Y vaya, si nada nos ponemos a poner los árboles, que después tengamos fugas de compresión por válvulas. Entonces mejor esa cabeza que conseguimos completa con sus árboles, pues la vamos a colocar. Entonces espero que este detallito de esta falla, pues al menos nos sea de utilidad, y que veamos nosotros la importancia de equiparnos en nuestros talleres. Gracias. Compañeros, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos. Pues miren, en esta ocasión quisimos llevar de la mano pues una secuencia de diagnóstico de una falla de este Neon modelo 2004, el cual ya viene circulando por varios talleres en cuestión de una falla. El no arranque, el detalle es el no arranque del vehículo. Entonces vamos a hacer un análisis de este tipo de falla, y para ello pues, nos vamos a apoyar con el equipo de Snap-on. Vamos a hacer con este osciloscopio del Vantage. Es con el que nos vamos a apoyar ahorita para nosotros hacer ese diagnóstico, presentarles algunas gráficas de sincronía, porque es por ahí donde hemos encontrado el detalle en este vehículo. Así es de que acompáñenos, por favor, a llevar este diagnóstico. Correcto. Bueno, antes de entrar en materia con las gráficas de las cuales estoy mencionando, quiero explicar, como lo vimos ahorita en el video de inicio, la situación con este vehículo, ¿verdad? Este vehículo, recuerden que mencionamos que ya viene batallando con varios compañeros que ya han pasado ese vehículo por su taller, y el cual no arranca. Pero aclarando esta condición, fíjense bien, esto se resolvió obviamente gracias a la herramienta de diagnóstico. Recuerdan que hemos mencionado en muchas veces que en la actualidad los vehículos cada vez se corrigen más con la cabeza más que con las manos. Y la tecnología igual nos come pasos agigantados, pero es la misma tecnología la que nos está dando la herramienta necesaria para poder hacerle frente. Entonces, aquí nos apoyamos junto con este equipo de Snap-on, que es el Vantage, para poderlo solucionar, pero para lo cual quiero yo mencionar que el vehículo modelo 2004, el cual tenemos con la problemática de no encendido, cuenta con una computadora que es esta. Es una computadora NGC de 4 conectores, modelo 2004. Para poder resolver la falla de este vehículo, tomamos nosotros un vehículo modelo 2002, obviamente Neon, el cual tiene esta computadora de 2 conectores PCM de 80 pines. Es lógico y es obvio que cada una de las sincronías electrónicas de este vehículo pues son diferentes, aunque los motores externamente sean similares, pero por la parte de la sincronía interna en la computadora entre sensor de árbol y sensor de cigüeñal, pues obviamente existe una variante y existe un cambio. Es ahí donde quiero poner en contexto esta falla y bueno, resumida ahorita con el lapso de 3 pequeños videos, cómo se resolvió. Creo que a muchos de nosotros nos ha sucedido cuando llegamos a reemplazar un motor de Neon que teníamos cierto modelo y conseguimos un modelo más reciente. Creo que a varios nos sucedió, señores, que resulta que el vehículo no enciende, no arranca. Lo mismo que nos llegó a pasar, por ejemplo, con Toyotas. Lo mismo que nos llegó a suceder también con los motores Dodge Jeep 4.7. O a veces arrancaban con todos inestables, correcto. Ahora, yo voy a mostrar el patrón de señal del vehículo correspondiente al modelo 2002. La computadora sí de 80 pines. Y vamos a ver nosotros la gráfica, la forma de onda, que es esta. Analicemos, aquí está. Veamos esta forma de onda.
Fíjense bien. Canal 1, sensor de posición de cigüeñal. Canal 2, sensor de posición de árbol de levas. Aquí está, una señal periódica. Y CKP. Veamos la forma de onda que nos va a dar en este vehículo. En la información que llegamos a conseguir por internet referente a lo que es la sincronía de este vehículo, esta es la forma de onda que vamos nosotros a encontrar. Por lo general es la que encontramos cuando buscamos ese dato. Ahora, yo voy a mostrar posteriormente la forma de onda que este vehículo 2004 trae. Obviamente que es con la cual el vehículo no enciende. Vean ustedes cómo comparemos la señal de CKP de este modelo 2004 contra CKP de 2002. Nada que ver, ¿verdad? Completamente diferentes las señales, ¿sí? No se compara para nada esta señal de un 2002 contra la señal del 2004. Vean esta forma de onda que es completamente distinta. Correcto. Aquí con el Vantage tenemos en el canal 2 el sensor de posición del árbol de levas, en el canal 1 el sensor de cigüeñal. Y ahora comparemos el CMP o sensor del árbol. Pues es muy similar la señal, veámosla. Correcto. Entonces aclaremos. Esta es la forma de onda con la cual el vehículo no enciende, 2004. Esta es la forma de onda en buenas condiciones de un vehículo modelo 2002. Correcto. Ahora, ya una vez que se solucionó el problema y que el vehículo arranca, vamos a analizar y vamos a ver ahora la forma de onda con la cual el vehículo enciende. Y aquí la tienen ustedes. Podemos ver aquí un poco de señal de ruido en CKP y CMP. Los cables de bujías por ahí del vehículo ya no es que encendió, traía otros problemitas, pero aquí vemos señal parásita ocasionada por ahí por el sistema de encendido. Correcto. Pero quiero que veamos esta forma de onda. Nada que ver, ¿verdad?, con esta otra. Fíjense, la señal del CKP es exactamente la misma, la del sensor de cigüeñal. Comparemos otra vez con la que llegó al auto. Aquí está. Sensor de cigüeñal, la señal es idéntica a esta, pero árbol de levas es completamente distinta. Veamos. Bueno, pues es ahí donde está el problema del vehículo. Es ahí donde encontramos la causa del problema de esto. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Pues que en algún momento, llámese rectificadora, llámese el compañero técnico que hizo la reparación del motor, hubo por ahí un detalle con respecto al árbol de levas. Sí, se equivocaron tal vez en alguna ensamblada o la rectificadora le dio un árbol de levas erróneo. Y recordemos que el árbol de levas, aquí en la punta del extremo contrario de donde está la distribución, aquí está el elemento reductor sujeto por este tornillito. Ok, retiramos el tornillo. Este viene pegado por la acción del aceite, de los lodos que hay adentro, un poquito de presión de aire y botamos el reductor. Listo. Entonces a este vehículo lo único que se hizo fue reemplazar el elemento reductor. Este tiene 3 puntos y el correcto para ese modelo del vehículo son 4 puntos los que debe llevar. Aquí unos puntitos que lleva aquí en el extremo, que es el elemento del corte magnético. Se reemplazó el reductor correspondiente y listo, se acabó el problema del vehículo y en ese momento el vehículo arranca. Como ven, amigos, bueno, pues este es a grosso modo una pequeña explicación de lo que pasó con ese vehículo. Pues al explicarlo puede ser de una forma muy sencilla, pero créanme que cuando ya estamos dentro de los vehículos son pequeños detalles que nos dan dolor de cabeza, que nos hacen batallar bastante. Entonces, esto quisimos mostrar este pequeño video de cómo es el seguimiento de esta falla que nosotros hicimos.
Y pues gracias a los compañeros de Laredo Tools, gracias a los compañeros de Snap-on, pues que nos facilitan los equipos para poder compartir con ustedes esta serie de charlitas, las cuales vamos a seguir llevando poco a poco con diferentes herramientas. Muchas gracias. Pues como ya vieron ustedes, compañeros, dándole seguimiento a la falla que tuvimos nosotros con este neón, pues quiero mostrarles ahora, ya una vez que se le cambió el reductor, ya vieron ustedes cuáles son las diferencias entre un reductor del árbol y otro reductor del árbol. Después de meses de que este vehículo estuvo pasando de taller en taller, y pues como hemos dicho, el hecho de tener la herramienta correcta, y aquí obviamente con la ayuda de Snap-on, con el Vantage, pues nos lleva de la mano. Por eso es la importancia del equipamiento en nuestros talleres. Entonces quiero mostrarles aquí en este momento, en este neón. Recuerden que ya habíamos mencionado que la computadora que trae este vehículo, por ser 2004, es una computadora de nueva generación, es la NGC. Entonces, vamos a ver la sincronía. Esta es la sincronía correcta. Si ustedes lo comparan con las gráficas anteriores, pues ven ustedes cómo la sincronía cambiaba en cuestión del árbol de levas. Entonces, aquí tenemos ahora la sincronía correcta, ya una vez que ese reductor se reemplaza, y vamos a dar marcha y corroboremos que el vehículo esté funcionando. Como lo ven ustedes, pues ahí está, solucionado nuestro problema. Congelamos un poquito la imagen para que ustedes lo puedan apreciar, la parte de la sincronía. Entonces, ahí está, con la ayuda de nuestros compañeros de Snap-on y con este equipo, pues es muy fácil, es mucho más fácil más bien poder solucionar algunos problemas. No es algo complicado, no es algo del otro mundo, simplemente es cuestión de práctica con el equipamiento que cada uno tenemos en nuestros talleres. Pues una vez más, esperemos que este detalle sea de suma utilidad, y obviamente pues agradeciendo también a nuestros compañeros de Laredo Tools, porque siempre han tenido el apoyo para con nosotros. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Interfaz de InjectoClean, de lo cual tenemos aquí cada uno de los sistemas que vamos a probar. Vean ustedes, tenemos, vamos a probar bobina de encendido, aquí está. Vamos a probar nosotros inyector para que vea la señal. Tenemos bomba de combustible. Tenemos un potenciómetro que es el sensor TPS. Sensor de posición del árbol de levas, sensor de posición de cigüeñal, sensores de temperatura, el sensor de oxígeno antes y el sensor de oxígeno posterior del catalizador. Entonces vamos a hacer algunas pruebas con ese equipo, con esta maqueta, que son señales reales, para que podamos ver nosotros las ventajas del uso del equipo, porque incluso, pues vean, aquí simulando tenemos nosotros nuestro foco check engine, nuestro relevador de bomba y obviamente la bomba correspondiente. Vamos a puentear nuestro circuito para que podamos nosotros ver que aquí está nuestra bomba operando, nuestro foco check, y bueno, pues cada una de las pruebas que tenemos que hacer en esto. Es una pequeña maquetita didáctica que nos sirve muy bien para lo que es esta parte de la enseñanza del manejo del osciloscopio. Es específico para el osciloscopio. Entonces, ¿me acompañan? Pues vamos a hacer las pruebas directamente ya con el equipo conectado a la PC y conectado directamente a cada uno de los componentes. Adelante. Bueno, pues vamos a iniciar con unas pequeñas pruebas con este osciloscopio. Fíjense bien que, bueno, ya aquí ahorita lo tenemos instalado como interfaz, conectado puerto USB a través de la PC, de la laptop. Con lo cual, pues vamos a explicar algunas de las funciones. Fíjense que de este lado derecho tenemos lo que es el offset. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, para empezar, es un osciloscopio de 2 canales. Aquí tengo canal A en color amarillo, ¿sí? Ahí está, canal A. Ese es uno, correcto. Y tengo el canal B en canal rojo. Ahí está. Tengo los 2 canales. Recuerden que lo que es para el osciloscopio, recuerden que se mide en 2 parámetros, en 2 ejes, un eje vertical y un eje horizontal.
Recuerden que el eje vertical será el voltaje, el eje horizontal será el tiempo. El osciloscopio no mide voltajes, no mide amperajes, no mide resistencias. Lo único que hace el osciloscopio es capturar el voltaje y dibujarme el comportamiento de este voltaje en un espacio de tiempo, y eso es en unos pequeños cuadrantes que los vamos a llamar divisiones, ¿sí? Entonces, es muy importante en el osciloscopio saber cuáles son las herramientas que tenemos. Es decir, por lo general, cuando nos ponemos a revisar alguna señal, prácticamente estamos persiguiendo imágenes. Es decir, vemos una gráfica, vemos una imagen, un patrón de señal, y estamos picándole aquí al botón de pausa y botón de pausa otra vez para tratar de capturar la señal, porque vemos una señal que está viajando, está pasando muy rápido y de pronto no la podemos dejar quieta para poderla analizar. Pero, señores, recuerden que el osciloscopio tiene las herramientas para poder llevar a cabo todas esas mediciones y poder visualizar una imagen, así cargue en el tiempo. Bueno, tenemos aquí la escala de voltajes, que estos los podemos modificar por separado en cada uno de los canales, por separado. Aquí está lo que equivale cada división, es decir, del canal amarillo, que es esto, aquí está la escala del canal amarillo, y acá está la escala del canal B, que es el canal rojo, de su lado derecho de su pantalla. Ok, entonces aquí nos equivale que cada división son 5 voltios cada una de las cuadrículas. En cambio aquí el canal B lo tenemos por separado, es 1 voltio cada una de ellas. En la base de tiempo, esos los vamos a modificar en todos los canales que un osciloscopio tenga. Será el mismo tiempo, la misma base de tiempo, se modifican todos por igual. No se puede modificar la base de tiempo canal por separado. Entonces, volvemos a esta parte que es el offset de canal A, offset de canal B. Esto no es otra cosa más que la capacidad para poder mover mi punto cero. Aquí está, del canal A. Si se fijan cómo yo puedo modificar mi punto cero según la medición que yo voy a hacer. Entonces, eso es el offset. De la misma manera como el canal A, asimismo va a ser como el canal B. Compañeros, quiero nada más recordarles que el osciloscopio, o la punta de prueba del osciloscopio, es una punta donde vamos a conectar al componente y tiene otro cablecito de tierra, ese cablecito negro que debe de ir a una buena tierra. La pregunta es, ¿por qué debemos de conectar ese cablecito a tierra? Por la sencilla razón que la herramienta, el aparato, necesita un punto de referencia, y el punto de referencia es la tierra. Si no conectamos ese cablecito a una buena masa, pues vamos a ver nosotros en la pantalla una señal totalmente distorsionada, porque no habrá un punto de referencia de medición. Esa es la importancia de poder conectar esa línea de tierra. ¿Sí? Que eso no se nos olvide. Ahora, tenemos los dos canales, ya vimos lo que es el offset de uno con el offset del otro, y además vamos ahorita a iniciar con la captura de una señal de inyector. Recordemos que un inyector de gasolina, lo que debemos de verificar es el pico inductivo, es una de las situaciones principales, y además que haya una buena masa, un aterrizado completo del elemento. Entonces vamos a conectarnos, pero pues vamos a utilizar un solo canal. Vamos a utilizar el canal A, así es de que aquí podemos, para que no se nos altere con la señal roja, pues vamos a quitar el canal B. Aquí está, eliminado, y únicamente dejamos el canal A. Y encendemos nuestro simulador, nuestra maquetita, que fue la que vimos hace un momento. Correcto. Aquí está lo que yo les menciono. Fíjense que aquí tengo una señal, aquí está la señal del inyector. Híjole, pero fíjate cómo la señal de pronto está. Aquí está, híjole, aquí está, pero no la puedo ver la señal quieta. Bueno, una de las funciones que el osciloscopio tiene es el trigger.
El trigger se ajusta a través de voltaje, es el disparador, lo cual es para modificar y poder ajustar el punto de captura para que el aparato, ¿sí?, pueda ajustar el momento. Pero ahí está. Pero la señal no se logra ver completamente quieta. ¿Sí te ves? Como todavía está cambiando. Por más que yo pueda mover el disparador o el trigger, pues la señal no la puedo visualizar completamente quieta. Pero por eso es ahí donde yo digo que estamos persiguiendo señales, porque de pronto el inyector, ahorita lo estamos haciendo con una maquetita que en realidad las revoluciones no son las mismas que en un motor ya funcionando de combustión. Acuérdense que este es un aparatito didáctico para esta captura de este entrenamiento. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues estamos poniendo de pausa y otra vez para tratar de que nuestra señal me quede quieta, pero pues mi señal no se logra quedar quieta por ningún motivo y está cambiando de un punto a otro. Para eso los osciloscopios tienen una herramienta más, que es el modo de disparo. Todos los osciloscopios son 3 tipos de disparo diferentes: disparo automático, disparo normal y disparo único o simple. El disparo automático pues es bueno para señales que no tienen un tiempo tan corto de operación, que el aparato pues solamente va a capturar independientemente de las señales. Estos son muy buenas, este disparo automático, para señales análogas. Pero ya señales digitales o señales que cumplan con una característica bien específica, como lo que estamos viendo ahí de un inyector, un solenoide, una bobina de encendido, pues ya no es fácil poderla capturar. Para esto es conveniente utilizar el disparo normal. Entonces, en disparo normal ya va a ser mucho más fácil nosotros poder lograr una captura como que mi imagen se quede quieta, como si estuviese congelada. Pero la imagen no está congelada. Vamos a subir un poco de revoluciones acá y se van a dar cuenta que la señal se está modificando. Entonces, lo que vamos a visualizar, bajamos de revoluciones para que ustedes vean la señal hasta la parte baja, lo más bajo que esté. Ok, y vamos a analizar. Cuando nosotros estemos revisando un inyector, lo que debemos de poner en atención en primera instancia es esto. Claro, la punta la estoy conectando, la punta de prueba del osciloscopio la estaremos conectando en la señal de control del inyector, es decir, en el negativo. Pero obviamente por el embobinado nosotros vamos a visualizar lo que pasa en el positivo y debe de haber un voltaje de batería firme. ¿Qué creen que pasaría? Vamos a pensar que a ese inyector el voltaje de alimentación venga a través de un punto de contacto, es decir, de un platino de un relevador. Y que ese relevador, la resistencia en el contacto ya esté muy elevada. ¿Cuánto es lo máximo que debe de tener la resistencia de contacto de un relevador? ¿Cuánto? ¿Sí? 0.5 ohmios es lo máximo de resistencia en el contacto, en el platino. Recuerden que 1 ohm de resistencia en un contacto de relevador me puede generar hasta 3 voltios de caída de tensión. Entonces, esto pues es un electroimán. ¿Quién abre el inyector? Pues el campo magnético que se genera. Entonces, si aquí el voltaje lo tuviéramos por debajo, ¿sí?, del umbral, por una resistencia, repito, de contacto del relevador, pues tenemos una limitante de tensión. Si el voltaje cae, ¿qué creen que pase con el campo magnético? Recuerden que el inyector no abre en el instante mismo que la computadora aplica masa. No, la apertura le demanda un cierto tiempo. ¿Cuánto? El tiempo suficiente que tarda en formarse el campo magnético para poder generar una fuerza de atracción subbobina sobre la aguja que mantiene cerrada la punta del inyector. Así es de que si se reduce el campo magnético, se incrementa el tiempo de apertura del inyector y obviamente la entrega de combustible se reduce. Entonces, ¿cuántas veces tendremos nosotros en un vehículo una mezcla pobre y quitamos los inyectores, medimos resistencia, los llevamos al laboratorio, microfiltros, limpieza, todo habido por haber, y el problema persiste? Mezcla pobre o faltas de potencia.
porque no visualizamos que hay una caída de tensión. Y mucho el problema lo tienen los relevadores. Entonces, yo tengo esta caída de tensión, obviamente, lo que se va a comprometer es esto, que es el pico inductivo. Recuerden que este pico de extratensión o este pico inductivo es el fenómeno que se genera al cortar el campo magnético en un elemento embobinado. Entonces, lo primero que vamos a poner atención es que el positivo esté firme. Listo. Posteriormente, que el transistor, vaya a través de la computadora a través de su transistor, ponga a masa firme la bobina del inyector. Y aquí lo estamos viendo. Hay una caída de tensión, aquí está masa, y debemos de mantener esto. Aquí estamos viendo que cuánto es el ancho de pulso que tenemos en este inyector. Pues vamos a ver, en tiempo cuánto vale cada división. Aquí lo vemos. Son 2 milisegundos cada división, así es de que tengo un ancho de pulso de 2 milisegundos. Si aceleramos, vamos a acelerar y vean ustedes cómo se va a incrementar ese valor, el ancho de pulso. Vean, ahí tenemos 4, ahí está, 6 milisegundos, 7 milisegundos, pues solamente se incrementa el ancho de pulso. Ahí está el tiempo de apertura del inyector. Y ya verificando esto, ¿sí? Pues regresamos a revoluciones. Ahora, esto, y le vamos a poner mucha atención, que el pico inductivo. Ese pico inductivo debe de estar por encima de los 50 voltios. Recuerden que aquí no vamos a ver con esto. Resulta que esta punta, ¿sí?, no viene atenuada, la que utilizamos en este equipo. Si nosotros pusiéramos otro tipo de punta, pues solamente vamos a analizar la gráfica en otro contexto. Por ejemplo, utilizamos una punta con atenuador, la ponemos por 10 y obviamente pues vamos a ver totalmente el pico, pero ¿sí?, el pico inductivo es lo que pone atención. En un inyector debe de estar por encima de los 50 voltios ese pico inductivo. Y aquí tengo la caída, que es la atenuación, porque todo lo que sale de la batería regresa a la batería. La función de la batería es precisamente estabilizar totalmente las cargas. Pues este es un ejemplo de un inyector. Esto es lo que debemos estar revisando nosotros cuando analizamos un vehículo. Todo este patrón de señal, que es lo que le debemos de poner mucha atención. Ya ahora que revisamos esta parte del inyector, vamos a hacer una prueba así utilizando un solo canal. Ahora vamos a ver un ejemplo de un potenciómetro. ¿Sí? ¿Les parece? Pues vamos a ver ahora este potenciómetro. Bueno, ahora vamos a visualizar un potenciómetro, en este caso un TPS. Vamos a ver este sensor. Fíjense, tenemos, mire, quiero aclarar, cuando nosotros vamos a utilizar el osciloscopio, lo que sí debemos de estar en conocimiento, qué es lo que esperamos ver de la gráfica del componente que estamos checando. Eso debemos estar seguros qué es lo que espero ver. Porque si no, pues nada más voy a ver ahí una señal ahí media, una gráfica que pero no sé ni qué significa, no sé nada. Entonces es muy importante saber qué es lo que estoy visualizando. Y además, ¿en qué escala? ¿En qué escala tanto de voltaje como de tiempo debo de ajustar mi herramienta? Por ejemplo, en el caso de un potenciómetro, de un TPS, pues de antemano sabemos nosotros que con la mariposa cerrada tiene un voltaje aproximadamente sobre de 0.5 voltios y al acelerar debe de subir el voltaje, ¿sí? 4.5 voltios, desacelero y vuelve a bajar. Entonces yo tengo que ver en el osciloscopio, yo debo de ver una cresta. Pero fíjense ahorita cómo lo tengo ajustado. Estamos hablando de 2 milisegundos por división en escala de tiempo y a 1 voltio por división en la escala de voltaje. Entonces, yo voy a acelerar, yo voy a subir la mariposa, vean. Subo más. Ahora, si lo hacemos, lo bajamos hasta el final, lo bajamos a todo y lo hago incluso más rápido. No veo yo más que una raya que sube y que baja. Yo no veo ninguna cresta. No lo visualizo para nada. ¿Por qué?
Recuerden que aquí lo que tenemos que hacer es qué tipo de señales son las que estoy checando. Sí, señales análogas, señales digitales, señales, normalmente para lo que son los sensores son señales de respuesta lenta, las señales de sensores. Entonces yo debo de ajustar en un espacio de tiempo muy amplio. Es decir, si nosotros hablábamos de que yo abro la mariposa y cierro la mariposa o acelero y desacelero, yo me estoy llevando 3, 4, 5 segundos tal vez en hacer el procedimiento más. Pero ahorita me vale 2 milisegundos cada división. Entonces, es muy pequeña la captura que tengo en pantalla. Debo de ampliarla. Entonces, debo subirlo. Vamos a subirlo para poderlo ver. Ahorita subimos revoluciones. Vamos a ajustar. Fíjense bien, a un segundo por división. Ahí va corriendo. Aceleramos. Y vean la diferencia. Desacelero, vamos otra vez, aceleramos, desaceleramos, y si se fijan cómo ahora sí estoy viendo una cresta completa. Vamos a poner un poquito de pausa aquí en la señal. Eso es lo que yo espero ver. Aquí por acción del giro con la mano, pues no vemos nosotros una señal concreta, ¿no? O sea, es decir, uniforme, pero porque la mano no se presta para dar el giro completo. Entonces, eso yo lo que espero ver de esta señal, fíjense bien. Pero dice, bueno, híjole, pues yo lo veo muy, el voltaje, yo lo puedo modificar, la escala de voltaje y la escala de tiempo. Pero es lo que tengo que visualizar aquí. Entonces ya lo tenemos a un segundo por división, pues ahora sí alcanzo yo a ver totalmente esto. Es igual, si subimos nosotros la escala de voltaje y volvemos a acelerar, pero estoy modificando, ¿sí? Ahí está. Ahora cada división vale 2 voltios, 2, 4, aquí están los 5 voltios, miren. Entonces aquí es, ahora modifico a 5 voltios por división, aceleramos, ahí está el tope, desaceleramos, y ahí está. Entonces vamos a modificar nosotros nuestra escala de voltaje para que podamos visualizar la imagen al punto de referencia donde más se acople. Entonces, acuérdense que es muy importante tanto las escalas de voltaje como las escalas de tiempo para el componente, sí, que estemos hablando. Cuando son los sensores, pues solamente lo importante es una escala de tiempo demasiado amplia, sí, para poder nosotros visualizar esto. Bueno, pues esto se trata de un potenciómetro, de un TPS, que pues ya lo conocemos, señores, pero podemos ver aquí la señal de un tironeo cuando tenemos un corte de señal. Ahora vamos a revisar otro componente. Vamos a utilizar ahora los 2 canales del osciloscopio y ahora vamos a ver señal de árbol y sensor de cigüeñal, pero vamos a utilizar los 2 canales. Bueno, ya conectamos las 2 puntas, ahora tenemos los 2 canales trabajando. El canal B o canal rojo lo tenemos al sensor de posición de cigüeñal y el canal A lo tenemos al sensor del árbol de levas. Pero, híjole, pues aquí vemos la señal con picos, una señal media rara. Bueno, pues no la vemos completa. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. Mi tiempo base. Vamos a reducir aquí el tiempo. Vamos a ver el muestreo. Si se fijan que ahí ya cambia. Vamos a ver 100 milisegundos, 50 milisegundos. Entonces, ahora sí, aquí yo tengo mi señal. Ahora vamos a bajar la señal del árbol. La señal del árbol, bajamos el offset para separarlo de CKP, para poder analizarlo. Aquí sería mi punto offset. Listo. Entonces, aquí nosotros es donde podemos analizar, ¿sí?, las señales. Que es muy importante. Es muy importante, señores, poder nosotros analizar esto. Recuerden ustedes, la función de un sensor de posición del árbol de levas es identificar
el cilindro número 1. Es decir, en otras palabras, o más simple que lo podemos decir, la función del sensor del árbol de levas es informarle a la computadora que ya viene el cilindro número 1. Es decir, la señal del árbol tiene que llegar con una cierta anticipación. ¿Cuánta anticipación tiene que llegar? 70 grados antes del punto muerto superior. 70 grados antes del punto muerto superior es como deberá de llegar la señal del árbol de levas. Sí, claro. ¿Por qué? Porque la computadora necesita hacer un procesamiento. Entonces, si es posible entenderlo de esa manera, 70 grados de giro de cigüeñal. ¿Sí? Antes, para que la computadora pueda hacer el procesamiento, ver la información de entrada de los sensores y de ahí pueda determinar, ¿sí?, a los cuantos grados el disparo de chispa, ¿sí?, el ancho de pulso y todo lo que tenga que hacer. Para eso requiere ese tiempo de procesamiento. Así es de que nosotros, haciendo ciertos conteos con los dientes que tenga árbol y tenga el cigüeñal, lo podemos hacer nosotros, verificar precisamente esa desincronía electrónica que pueda tener o mecánica que pueda tener el auto, porque ahí vamos a medir esos 70 grados antes. Aquí, por ejemplo, vemos una señal completamente sincronizada, en lo cual, fíjense bien, cada muesca del árbol de levas está encajando aquí en el sensor de cigüeñal. Entonces, aquí estamos hablando que aquí serían 1, 2 vueltas, ¿sí?, del cigüeñal por una vuelta del árbol de levas. Y aquí vamos a ver cómo está encajando cada una de las señales. Hemos mostrado a los compañeros cuando hemos estado en capacitación, ya haciendo las cuentas ya en el vehículo, cómo sacar precisamente este balance de la sincronía con los 70 grados que yo les menciono. Y aquí es muy importante saber esto, o de lo contrario, como lo hemos hecho también muchas veces, ya existen muchos patrones de señal de sincronía. Entonces, lo hacemos por comparativa, claro, es bueno, es muy bueno también. Entonces, cada quien tiene la forma de trabajar y esa forma de poder analizar precisamente esa sincronía por comparativa, pues también vale la pena, porque ahí nos damos cuenta si un vehículo o la falla que tenemos es de una desincronía del auto. Claro, porque pues muchas veces las cuñas se vuelan, o en la actualidad vehículos que ya no tenemos nosotros cuñero en el árbol, en el cigüeñal, entonces de pronto se llega a desfasar. Una cosa puede ser la sincronía mecánica, que esté bien, pero la sincronía electrónica, pues ahí vamos a tener alguna falla, un problema. Recuerden que esta desincronía electrónica se nos puede dar en los vehículos actuales, cuando el vehículo sufre calentamientos y la cabeza llegamos a cepillarla en más del rango válido, de cepillado, que sabemos que no se tiene que rebajar. ¿Sí? Ya hay muchos fabricantes pues que podrán vender lainas para poder compensar el rebaje. Bueno, pues cada quien, pues la forma como trabaje, ¿no? En lo personal, pues no estoy de acuerdo yo con las lainas. Entonces hay que ver las especificaciones, pero también un rebaje de cabeza más allá de su límite, pues nos puede generar una desincronía electrónica. ¿Por qué razón? Porque llámese banda o llámese cadena, lo que va a hacer movimiento en el árbol, pues obviamente al rebajar la cabeza, pues obviamente la relación de giro ya no va a ser la misma, va a haber un pequeño desfase entre CKP y CMP. Si aquí hubiera una desincronía, pues creemos que no encajaría aquí en cada una de las muescas del cigüeñal. Cada muesca del cigüeñal aquí está encajando el árbol de levas. Y para esto pues hay muchos ejemplos que podemos analizar, o hay muchas formas, además de esta parte con el osciloscopio, para poder corroborar esos datos. Entonces, ya que estamos trabajando con los dos canales, ahora quiero que analicemos las señales de los sensores de oxígeno. Entonces vamos a hacer la conexión ahora para el sensor de oxígeno. Para este punto, desde en un inicio, cuando hicimos la presentación de la charla esta técnica del osciloscopio, les mostramos el equipo con el cual estamos trabajando, esa maqueta. Entonces ya no tiene caso que vean ustedes la conexión, pues es simplemente conectar la punta, y lo que me interesa en este caso es que veamos el resultado de este patrón de señal o de esta gráfica aquí en pantalla. Bueno, tenemos ahora conectados en el canal A, amarillo, el sensor de oxígeno que está antes del catalizador, y en rojo, canal B,
es el segundo sensor de oxígeno, el que está después del catalizador. Como ya sabemos nosotros, un sensor de oxígeno tiene que estar ciclando, así como lo vemos, ¿sí?, por arriba y por abajo de los 450 milivoltios, ¿sí?, debe de estar. Por debajo de este umbral estamos hablando que son mezcla pobre. Por arriba de esto es una mezcla rica. Entonces tiene que estar fluctuando entre pobreza y riqueza, pobreza y riqueza. Como ya hemos comentado, compañeros, ¿por qué debe de estar ciclando un sensor de oxígeno? ¿Cuál es el factor por el cual debe de estar ciclando? Vamos a bajar un poquito más para que se vea la señal un poquito más completa, más grande. ¿Por qué tiene que estar ciclando un sensor de oxígeno? Bueno, muy sencillo, señores. Este sensor de oxígeno tiene que estar ciclando por un factor muy esencial. ¿Quién hace que el sensor de oxígeno cicle? Es la computadora. Tiene que haber ciclado de riqueza hacia pobreza, de riqueza hacia pobreza, porque lo hemos comentado infinidad de ocasiones. Es para que el catalizador haga su trabajo. Recuerden ustedes que el convertidor catalítico, una vez más lo repetimos, hace dos fases. Una fase es de reducción de los NOx. Recuerden que los NOx, que son gases incoloros e inodoros que se generan por las altas temperaturas en una combustión, y son los que nos están ocasionando todos estos fenómenos que vemos de efectos ambientales de contaminación, calentamiento global, lluvia ácida, todo esto. Entonces, uno de los factores que hace el convertidor catalítico es esa función precisamente de reducir los NOx. Pero para poder hacer esa función de reducción de NOx, se requiere ausencia de oxígeno, claro, en el tubo de escape, que es donde está saliendo. Entonces, ¿dónde tengo ausencia de oxígeno? En una condición de mezcla rica. Es necesario una condición de mezcla rica para que el catalizador realice esa reducción de los NOx. Pero recuerden que gracias a la combustión de la mezcla aire-combustible hay 5 elementos que tengo saliendo del tubo de escape. De esos 5, 3 son nocivos. ¿Qué tenemos? Porcentaje de oxígeno sobrante oscilando arriba y abajo de un 2%, porque es un 21% que tenemos en eso que llamamos aire. Entonces, oxígeno sobrante, ¿sí? Tenemos hidrocarburos, monóxido de carbono, dióxido de carbono y óxido nitroso. 5 componentes. De esos, el NOx, el HC y el CO son los elementos que son dañinos. Entonces, el primer efecto que hace el catalizador, reducción de los NOx, se requiere una mezcla rica. Pero, ¿qué pasa con el hidrocarburo y el monóxido de carbono? Bueno, pues para eso se realiza la segunda función o la segunda fase que realiza un convertidor catalítico, que se llama oxidación. Sí, la fase de oxidación, recuerden que el HC y el CO los transforma en agua. Por eso vemos esa agua que sale por el tubo de escape. Es el proceso o la fase del catalizador que se llama oxidación. Pero para que se realice la oxidación se requiere contenido de oxígeno. ¿Dónde tengo un contenido alto de oxígeno? En una condición de mezcla pobre. Así es de que necesito mezcla rica para reducir NOx, necesitamos mezcla pobre para oxidar hidrocarburo y monóxido de carbono. Por eso la importancia, recuerden que bajo cualquier condición de operación, la computadora siempre buscará esto: el perfecto ciclado del sensor de oxígeno, el cual debe de estar como mínimo en un ciclo por segundo, ¿sí? Esto es en un sensor de oxígeno convencional, porque sensor de oxígeno de banda ancha, bueno, ahí estamos hablando ya de otra forma de operación completamente distinta. La misma base, pero con otros valores diferentes y con tiempos, ¿sí?, de cambio mucho más rápidos que no logramos visualizar. Ok, entonces aquí tenemos nosotros el primer sensor de oxígeno. Como vemos, está ciclando rico-pobre porque la computadora amplía y reduce el ancho de pulso. Pero ¿qué pasa con el segundo sensor de oxígeno?
El segundo sensor de oxígeno debe de estar por arriba de un valor de 500 milivoltios. Recuerden, para el primer sensor de oxígeno, para no marearlos con tanto cambio, para el primer sensor de oxígeno, un voltaje alto significa una mezcla rica. Para el segundo sensor de oxígeno, un voltaje alto, como el que tenemos aquí por arriba de los 500 milivoltios, significa ausencia de oxígeno. Recuerden que el segundo sensor de oxígeno no se mete para nada para el control de la mezcla. Lo único que va a realizar el segundo sensor de oxígeno es monitorear la eficiencia del convertidor catalítico. Después de la combustión, sí, con estequiometría y una combustión perfecta, mencionamos que hay un sobrante entre 1 y un 3% de oxígeno del 21 que entró. Ese porcentaje de oxígeno sobrante que lo midió el sensor primario, se le informó a la computadora. En base a ese informe, la computadora reduce o amplía el ancho de pulso para modificar el oxígeno sobrante. Correcto. Entonces, ese oxígeno que sobró y que monitoreó el primer sensor es utilizado para lograr la oxidación de hidrocarburo y monóxido de carbono. Así es de que si el catalizador está cumpliendo con su función plena, entonces no deberá haber sobrante de oxígeno, que esa es la función del segundo sensor. Entonces, a través de un voltaje alto para el segundo sensor significa ausencia de oxígeno. ¿Por qué hay ausencia? Porque el oxígeno que sobró, que el primero fue lo que reportó, el catalizador lo está utilizando para oxidar. Entonces, todo está correcto. Conforme se va envejeciendo el catalizador, va perdiendo su capacidad de almacenar oxígeno. Esa oxidación ya no se realiza, ¿sí?, en una escala correcta. Entonces el segundo sensor está reportando oxígeno. ¿Qué está pasando? Empieza a fluctuar el segundo sensor, que es ese canal rojo, y empieza a ciclar, y es ahí donde nace el código P0420. Pero recuerden que si el segundo sensor está ciclando y tengo código 420, puede ser fallo de catalizador, correcto, podría ser, pero esto también puede ser ocasionado por una mala combustión. Si tengo una mala combustión, el catalizador no atrapa el cerium, que es el material que el catalizador tiene, que es el que acumula el oxígeno, perdió la capacidad de almacenamiento de atrapar el oxígeno, entonces el segundo sensor empieza a ver oxígeno, pero no porque el catalizador no está haciendo su función, sino porque hay una mala combustión. No se está quemando el combustible, pero si no se quema el combustible tampoco se está utilizando el oxígeno total, y hay un porcentaje muy alto que está sobrando. Así es de que ese código 420 podría ser también por una mala combustión. Entonces, como vemos, amigos, así es como debemos nosotros de visualizar en un vehículo los sensores de oxígeno. Bajamos a las revoluciones más bajas que se tengan ahí, y ahora subimos revoluciones y vamos a ver cómo ahí está fluctuando, vean, y ahí está el cambio de los sensores de oxígeno. Entonces el primero debe de estar ciclando y el segundo sensor de oxígeno debe de estar estable en un voltaje alto. Entonces aquí lo analizamos, vemos cómo con el osciloscopio podemos ver un patrón de señal completamente exacto. Y si se fijan ustedes, pues aquí lo que es el modo de disparo, pues lo tenemos en automático. Digo, aquí no es una señal, es una señal que es lenta, pues el modo de disparo nada tiene que ver en la función que lo ponga. Recuerden que el modo normal es efectivo cuando tenemos señales que deben de ser, que cumplan con una característica especial las señales. Vamos a seguir haciendo pruebas. Ahora vamos a analizar otro componente más. Bueno, ahora estamos analizando, conectamos el canal A al negativo de la bobina. Esa señal hay que analizarla perfectamente bien, pero volvemos a lo mismo con las herramientas que tiene los osciloscopios.
Vemos que aquí la señal no está nada quieta, porque es una señal, como les decía, que cumple con una característica bien especial. Cuando son señales en contexto de tiempo demasiado rápidas, quedamos que es conveniente utilizar el disparo normal. Fíjense ustedes en pantalla qué es lo que pasa cuando ponemos disparo normal. Ahí está, sin necesidad de mover trigger, probablemente la señal ahí se atenúa, se queda quieta. Y eso es lo que vamos a ver. Aquí lo que vamos a analizar y lo que vamos a comentar en esto es el primario de la bobina. Recuerden que una bobina de encendido que sea de calidad debe de cumplir un factor esencial de fabricación, que es la relación de vueltas, la relación de embobinados. El primario depende del secundario, el secundario depende del primario. En el primario sí tenemos aproximadamente 250 vueltas de enrollado, y en el secundario sí, pues va con una relación de 1 a 100. Sí, por cada vuelta del primario serán 100 vueltas del secundario. Así es de que si tengo 250 vueltas en el primario, pues claro, son 25,000 vueltas en el secundario. Aquí es donde viene la importancia. Quiero aclarar que aquí con las puntas que estamos utilizando la señal está totalmente atenuada. Entonces, lo que debemos analizar en un sistema de encendido, en una señal de chispa, obviamente pues que es el positivo, aquí está, el voltaje firme, y posteriormente esto que es el dewel. Y ya en un vehículo, vuelvo a repetir, esto no es otra cosa más que una maquetita, es un simulador. Pero ya directamente el vehículo, en todo sistema de control electrónico, este que es el tiempo de saturación de bobina, o lo que es el dewel, debe de estar en un rango de 2.5 a 3.5 milisegundos. Es el tiempo de saturación. Una vez completo este tiempo de saturación, viene esto que es la parte de la inductancia. Aquí está atenuado, como vuelvo a repetir. Entonces, esta inductancia debe de estar por arriba de los 300 voltios. Y posteriormente tenemos esto que es aquí, el tiempo de quemado. El tiempo de quemado debe de estar en el orden de 1.5 milisegundos. Es el tiempo que dura la chispa sobre la bobina. ¿Qué es lo que hay que analizar? 300 voltios de inductivo, su tiempo de quemado sobre 1.5 milisegundos, y otro factor que es aquí que tenemos, que se llama voltaje de quemado, que debe estar en el orden de los 40 voltios. Entonces, esto pues obviamente es muy importante para poderlo utilizar en un vehículo, porque con una gráfica analizando de 2.5 a 3.5 milisegundos mi tiempo de quemado, mi pico inductivo de 300 voltios, ¿sí? Mi dewel, perdón, 2.5 a 3.5 el dewel, 300 voltios de inductivo, y sobre 1.5 milisegundos mi tiempo de quemado, el tiempo de salto de chispa. Entonces con eso podemos nosotros analizar si hay una buena quema, si la bujía está bien calibrada. Entonces es dejar el vehículo en óptimas condiciones. Y muchas veces para los códigos 420 esto, ¿sí? El sistema de encendido es el elemento que más agravante tiene, es el que más fallas me provoca para que no tengamos los códigos de catalizador y problemas de emisiones. Vamos a cerrar con un sensor que quiero que lo visualicen ahorita, lo vamos a conectar. Y se trata de un sensor de velocidad. Pero este sensor de velocidad cumple con una señal distinta. Y analicemos ahorita, vamos a conectarlo y vamos a visualizarlo, por favor. Bueno, fíjense que ahora conectamos a un sensor de velocidad. Recuerden que durante mucho tiempo los sensores de velocidad que conocimos, también denominados sensores pasivos, de 2 cables, los cuales generan voltaje alterno y que en base, según la velocidad de rotación, pues obviamente era el voltaje que generaban, en voltaje alterna. Pero aquí estamos viendo una señal digital totalmente. Este es otro tipo de sensor de velocidad que se está utilizando en la actualidad por muchos de los fabricantes de los autos, que es denominado sensor activo. Estos sensores del ABS, que es denominados sensores activos, por lo general son alimentados de 12 voltios por parte de la computadora. Tiene esa alimentación de 12 voltios.
Y quiero que vean ustedes la señal que está generando. Si se dan cuenta ustedes, estos sensores nunca vamos a ver una caída a cero. Y el voltaje que estos sensores generan no es más allá de 1.5, 1.7 voltios. Y aquí vemos la característica de estos sensores de velocidad. Señores, para poderlos analizar estos sensores de velocidad, pues necesariamente es con osciloscopio. Hay algunas pruebas por ahí que se hacen con multímetro, pero en realidad la prueba más eficiente es con el osciloscopio. Aquí podemos ver cómo está generando la señal dicho sensor de velocidad. Primero lo que tenemos que hacer, son de dos cables, son de dos cables, por eso es muy importante verificar nuestro diagrama del vehículo para poder corroborar el tipo de sensor que tienen, si es un sensor pasivo, si es un sensor activo. Si el sensor es activo o también denominado magnetoresistivo, hay que verificar primero su alimentación y posteriormente las señales a través de la línea de masa para que vean ustedes la señal que está produciendo. Para estos sensores también recomendación, que no se me pase señores, prohibido medir resistencia, que era lo primero que nosotros hacíamos con los sensores pasivos. Con estos activos no se mide resistencia porque podemos correr el riesgo de dañar al sensor al medir esa resistencia. Entonces, aquí está la nueva gama de estos sensores de velocidad del sistema del ABS. Y cerramos con una señal, no podía faltar. Pues vamos a analizar esta señal. Ahora estamos con la red CAN. Tenemos nosotros conectado ahora el equipo, ¿sí? Lo que es el canal rojo en la señal CAN High, CAN alto, y el canal A o amarillo en la red CAN bajo. He escuchado compañeros que me dicen que con muchas de las interfaces de osciloscopios no logran capturar una red CAN, pero quiero que vean ahí, la señal ahí está, ahí la estamos viendo. La señal CAN debe de ser un espejo la una de la otra, pero pues en este momento pues no vemos nada, fíjate. De pronto no vemos nada porque pues no vemos una traba de señal, vemos ahí una serie de garabatos que están ahí en pantalla, pero no me dice nada. Recuerden, hay que ajustar el tiempo. Vamos a ajustarlo. Claro que porque es una señal muy rápida, pues tenemos que ir ajustando. Vean ustedes, ahí. Híjole, pero pues ya aquí ya veo algo más, pero sí se fijan ustedes que la señal no la logro ver quieta para analizarla. Pues recuerden que para eso es mi herramienta, el trigger. Entonces, ahí está, ajustamos nuestro disparo y aquí estamos analizando ahora mi red CAN. Recuerden que CAN alto está de 2.5 hacia 5 voltios y la otra un espejo hacia 0. Entonces 2.5 arriba, 2.5 abajo, aquí la estamos viendo la señal y aquí está la señal perfecta, red de comunicación en este vehículo. Entonces, ajustamos nuestro disparador, nuestro trigger, y obviamente pues la vamos a analizar y la vamos a poder verificar. Pues señores, esto es un pequeño ejemplo de lo que nos ofrecen este osciloscopio. La verdad es que nosotros aquí en el taller Capacitación y Diagnóstico Automotriz tenemos tiempo utilizando este tipo de herramientas y pues han sido muy buenas, han sido muy buenos equipos. Creo que todos hemos sido conscientes de esta situación, que creo que en todos los talleres los equipos de Inyectoclean nunca han faltado. Y Máximo, pues que es uno de los patrocinadores más importantes de esta expo. Y obviamente pues que nos van a hacer el apoyo para la rifa de los equipos que se van a realizar durante esta expo. Entonces, esta es una pequeña probadita de lo que viene este osciloscopio utilizado como interfaz en una computadora, pero que también al principio lo mencionamos, cómo lo podemos utilizar junto con la pantalla del equipo del CJ7S para que veamos lo amplio que puede tener de herramientas cada uno de estos. Señores, muchísimas gracias. Como siempre, es un placer
que nos acompañen. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Hasta la próxima.